partícipes siempre miran cómo ejecutar y sacarle al sistema, pero estamos en una fase donde lo que hay que cambiar es justamente cómo ponerle al sistema. Y creo que la telemedicina es una de las maneras más elegantes, más efectivas, más eficientes de agregarle al sistema. ¿Cuál es la dificultad? La dificultad está en la forma como los prestadores se tienen que integrar al hacerlo. Hablo de mi situación en Antioquia como ejemplo, simplemente para ilustrarlo. En Antioquia y en Medellín en particular, la atención de los síndromes coronarios agudos se había hecho esencialmente en centros privados. Si usted revisa cuáles son los hospitales que atienden a la red pública, excepto el Hospital General de Medellín, todos son privados. Y los privados no montan estas estructuras para atender al sector público porque ellos simplemente prefieren que esos pacientes los refieran al tercer nivel y se atiendan con la infraestructura del tercer nivel. Entonces, en la manera que estoy describiendo, es decir, agreguémosle al sistema un actor dice, listo, vamos a montar los protocolos, los procesos y la estructura que incluya telemedicina para que haya red y que esa red, en este caso, esté en torno al sector público. Entonces hay que crear un hospital que sea público para que pueda, bajo la misma figura y la estructura, hacer toda la presentación y la consolidación del modelo. Entonces en ese formato es que se inscribe el proyecto que yo le relaté, donde hay que empezar casi que de cero, hay que crear el tercer nivel público que no existe, en toda la forma de ejecutar así públicamente con primer y segundo nivel y tercer nivel en red hacia y desde. Y después hay que crear todos los protocolos, toda la parte de educación, de apoyo y de red para que efectivamente la telemedicina sí sea un aporte, de otra manera no lo sería. Perfecto. El doctor Narim Kader nos advirtió muchísimo sobre el tema de seguridad. Sí. Tanto que uno podría decir, mejor me quedo quieto. No. Parálisis. ¿Sí? No. Entonces, yo quisiera que los demás participantes me contaran cómo fue la percepción y cómo están trabajando realmente para esa seguridad. No, venga, no, quedémonos quietos, no. Yo me llamo Karim Nader, pero yo no soy de ISIS, hombre. Si quiere usted y los demás participantes. A ver. No. A ver, ¿qué es lo importante? Lo importante en seguridad informática es ser coherentes, ser racionales, ¿sí? No irnos por la parte fácil, porque la parte fácil es Internet como tal, ¿sí? No es irnos por esa parte fácil. Ahora, me disculpas si te contradigo, pero por ejemplo, hoy en día, por información que tenemos de primera mano, nosotros en la red pública nacional de conectividad, el país ya tiene un 75% de cobertura en fibra óptica en municipios muy lejanos. Les cuento así a manera de detalle. Nosotros tenemos 7 hospitales nivel 1 funcionando con ASMED Salud, solamente tenemos 1 conectado por satélite. ¿Ustedes conocen López de Micay? Bueno, claro. López de Micay queda a 16 horas en lancha, ¿sí? 7 horas por el Pacífico colombiano y después tiene que meterse al río López de Micay para llegar al pueblito. No llega fibra todavía. Pero, por ejemplo, los otros 6 hospitales que tenemos conectados ya están con fibra y quedan en puntos muy lejanos. La conectividad de Mintic en ese sentido ha evolucionado bastante, muchísimo. ¿Qué pasa? Hombre, utilice el tubo, como decimos pues técnicamente, de Internet, pero vuelva a la VPN, es así de sencillo y no cuesta mayor cosa. No es que uno diga, hombre, Internet no, pues Internet cómo no va a servir, a mí me sirve pilas, pero zapatero a tus zapatos, cada niño con su boleta, como dice el cuento. Salud se debe manejar por VPN. Los mismos bancos en este momento están ustedes han visto todos los días que se cayó el sistema, le dicen a uno en el banco a veces, a todos nos ha pasado, oye, si se cayó el sistema, no tenemos sistema. No es que no tengan sistema, mira, para que se caiga un sistema interbancario, se necesita un ataque a las Torres Gemelas como el de Nueva York en el Wall Street, cuando tuvieron que parar las operaciones de la bolsa. Así de sencillo. Eso es que tuvieron alguna penetración espuria. Y se mueren de pánico, que terminen desfalcados porque le arrancan
cuántos miles de millones de pesos a los usuarios o al mismo banco. Entonces, es simplemente que en salud tengamos más cuidado, prendamos la alarma. Ahora me lo comentaba uno de los conferencistas, me dijo, no, que nos dejó frenados. No es frenado. Usted puede devolver VPN, una señal de celular, una señal de radioenlace, una señal satelital o una señal de fibra óptica. Y trabaje con seguridad. Es que termina pagando el plato roto, son las mismas EPS y las IPS, obviamente, porque custodian la información. Perfecto, esa era la idea de darle alcance a algunas inquietudes que se generaron. Pero aquí Doctora también Sandra. yo quisiera hacer una adición respecto de que lo que dice el doctor es cierto y hace parte de los protocolos y política de seguridad informática que tienen que tener tanto los prestadores y todas las empresas a nivel país, porque adicionalmente es un ordenamiento legal respecto de la seguridad informática, respecto de, o sea, gobierno en línea, establece una serie de normas y de lineamientos y uno de los lineamientos tienen que ver directamente con la seguridad informática, pero esos protocolos de seguridad y esa política de seguridad la desarrollan cada uno de los agentes de los sistemas. Entonces, el tema es ese, o sea, es la responsabilidad que se tiene frente a la información que se está manejando y más en el sector salud. El sector salud estamos hablando de datos sensibles que tienen también un tema de protección de datos específico que tiene que ser cumplido. Para terminar, para que tengan en cuenta lo siguiente, mucha gente, y aquí en Colombia lo están haciendo disque telemedicina por Skype. Ojo pues, la pregunta que hago es la siguiente, si usted mañana como paciente lo vio un médico por Skype, primero, usted no sabe qué acreditaciones tenga ese médico. Segundo, usted no sabe si tiene registro. Tercero, le dice, tómese esto y esto y esto. ¿Ok? ¿Qué pasa? El tipo se toma las vainas y se fritó, quedó oliendo a gladiolo. ¿Dónde quedó la evidencia? ¿Dónde quedó la evidencia? De la formulación, de lo que hablaron y de lo que le dijo el médico que hiciera. ¿Y quién era el médico? Nadie lo sabe. Ustedes entran y coloquen, hagan el ejercicio en internet, coloquen atención médica virtual, le salen más de 900.000 páginas, más de 900.000. Y el paciente ve muy atractivo esto porque es un bajo costo, esto es muy barato, $10 al mes o $5, yo me voy a meter en esto. ¿Dónde quedó la evidencia? Mañana se frita el paciente y ¿quién respondió? Nadie. ¿Dónde quedó la evidencia clínica? Hay que tener mucho cuidado. Muchísimo cuidado. Muy bien, doctora Diana, usted ha sido crítica del actual estado de cosas, porque dice aquí no se está incentivando muchísimo, por ejemplo, la promoción y la prevención. Quisiéramos escucharlo en su crítica. Bueno, pues quisiera hacer una observación frente a la pregunta anterior y es un poco lo mismo que sucede con la seguridad, es que eso depende de qué estemos hablando. Porque cuando estamos hablando de telemedicina estamos hablando de un pedacito de lo que es todo lo que es telesalud y de todo lo que es teleinformática aplicada al sistema de salud. Y en ese sentido, pues hay un gran campo que estamos dejando de lado que es el campo de la prevención. Entonces, los niveles de los protocolos de seguridad, así como los niveles de protocolos de uso de minería de datos, así como el desarrollo de contenidos, depende mucho de cuál es el enfoque de telesalud que se está realizando. En particular, hablando un poco de prevención y de promoción, en una encuesta que hicimos el año pasado a 3.000 personas de 2 ciudades, solamente el 2% identificó que su EPS o su IPS le estaba proporcionando algún tipo de servicio de prevención. En nuestra investigación, nosotros estamos trabajando en investigación sobre morbimortalidad materno-infantil. Nosotros hemos encontrado que hay como varios problemas asociados al uso de estas tecnologías que deberían ser tenidos en cuenta. Si uno quiere desarrollar un programa de prevención, en primer lugar, hay que tener en cuenta que aquí no estamos hablando de un único usuario, sino que estamos hablando de un problema de multiusuarios y cada usuario tiene un problema distinto. Entonces, por ejemplo, el consumidor, la persona que es el paciente, para él el problema va a ser muy fuerte en credibilidad. Y es decir, para él usar una tecnología no solamente es algo extraño, sino que adicionalmente puede percibir un riesgo porque no está en contacto con el médico.
o con la enfermera. Si estamos hablando del profesional de salud, nos encontramos con fenómenos que ya se han mencionado, como que muchos profesionales de salud en realidad no son especialistas en el tema, y hemos encontrado que, por ejemplo, en experiencias en diferentes países del mundo, los profesionales de salud no privilegian el tema de la prevención, sino más el de la intervención, es decir, lo que ellos mismos pueden hacer. Si estamos hablando, por ejemplo, de cuidadores, nos encontramos ante situaciones donde los cuidadores no saben qué hacer y muchas de las poblaciones a las que se dirigen los servicios no pueden ser administrados por la misma persona que los recibe, por ejemplo, en el caso de discapacitados o en el caso de niños. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el trabajar programas de prevención debe tener en cuenta a los cuidadores y no solamente al paciente. Y si estamos hablando del Estado, muchos de los programas del Estado se dirigen a los problemas de intervención, es decir, están directamente dirigidos al problema de la enfermedad, no de la prevención. Por otro lado, si nosotros miramos la tendencia mundial es a trabajar aseguramiento por riesgo. Es decir, que lo que deberíamos hacer es cambiar el enfoque hacia prevención y de hecho la telesalud es la mejor herramienta para poder hacer eso. Porque si nosotros somos capaces de identificar elementos de prevención que sean transversales para muchos tipos de pacientes o que nos eviten el que el paciente llegue directamente a la urgencia, pues podríamos ser mucho más efectivos, disminuir los costos de funcionamiento y podríamos tener un servicio de salud menos saturado en temas de urgencias y en temas de atención ya cuando hay una enfermedad grave. Entonces, en ese sentido va mi crítica, creo que falta aún pensar más los sistemas de telesalud, no solamente enfocados a telemedicina, sino enfocados a todo lo que implica telesalud y mirar esos mecanismos que podrían ayudar a usar de una manera mejor la telesalud para prevenir el desarrollo de enfermedades y no solamente usar la telemedicina cuando ya la enfermedad está presente. ¿Alguna reacción por parte de los participantes? Sí, yo complementaría este tema y lo ataría a la pregunta y a las intervenciones anteriores, y es, sí, cuando uno habla de telesalud y específicamente telemedicina, el problema no radica en las plataformas o las herramientas para hacerlo. Creo que eso es claro y están disponibles y hay un sinnúmero de opciones y alternativas de todos los rangos de costos. Yo creo que uno se tiene que devolver un poco más, y particularmente en prevención y promoción. Si yo quiero cambiar el modelo de negocio, tengo que hacerlo de manera consciente y no solamente decir que voy a hacer promoción y prevención porque quiero hacer gestión de riesgo, ¿sí? Tengo que cambiar mi modelo de negocio, orientarlo entonces a gestión de riesgo, y eso implica entonces que yo tenga que tener en su lugar políticas, protocolos, controles y procedimientos para eso. Uno, por ejemplo, en seguridad, yo no conozco cuáles son las políticas de seguridad, por ejemplo, de información o seguridad de datos o de usabilidad de datos para hacer Big Data y todo lo que ahora está de moda. Y muchas veces no por la falta de posibilidad de hacerlo, porque de nuevo digo las herramientas y los dispositivos existen, es porque no existe desde el punto de vista del modelo de negocio y del modelo organizacional y de operación, los lineamientos, los controles y las políticas para hacerlo. Entonces yo creo que uno debiera también empezar por ahí, porque no se trata solamente entonces ahora de adaptar y adoptar herramientas tecnológicas para hacer telesalud, sino que eso debe ir de la mano del desarrollo de políticas y procedimientos internos que se compadezcan con eso y permitan entonces que el modelo de negocio evolucione hacia eso. ¿Sí? Doctor Nader. Yo me permito transmitirle la experiencia que nosotros hemos tenido con esa parte, con HIRS, pacientes HIRS. Nosotros optamos por dos cosas. Primero, con el cliente, que en este caso la EPS es MedSalud, del subsidiado, dijimos, necesitamos la base de datos. Nos sentamos con la base de datos y ¿qué comenzamos a hacer? Pacientes de alto riesgo, el hipertenso, el diabético, el paciente nefrológico, el paciente reumatológico. Los empezamos a tamizar y nosotros montamos un mecanismo dentro de todo el modelo de negocio de esta EPS en el cual nosotros llamamos al paciente, invertimos la ecuación. No esperamos a que el paciente pida una cita, sino que nosotros lo llamamos. Vea, usted es un hipertenso y usted hace un mes tuvo el último control, necesita un control. Y hacemos un poco de prevención en ese sentido. Ahora, una cosa muy importante, que la decimos en Mederi, y aquí estoy hablando como Mederi, con mucho orgullo.
Hoy en día, cualquier cita con especialista, prepagada, contributivo, ni hablemos del subsidiado, se demora entre 1 mes y 3 meses. Nosotros con el sistema de telemedicina agendamos la cita para el paciente en 5 días. En 5 días es atendido por el especialista, desde Medellín. ¿Eso qué significa? Que el paciente se siente cómodo, bien atendido y que le importa su EPS o la que sea. Pero la promoción, el PIP, lo hacemos de esa forma. Nosotros invertimos la ecuación. Si el paciente va al hospital nivel 1 y dice, yo soy de tal EPS y necesito que me atiendan, listo, venga a ver. Y el médico general dice, hombre, este paciente necesita una consulta especializada. Listo, programemos la interconsulta. Pero los pacientes de alto riesgo, que son los que le cuestan al sistema, son los que le cuestan a ustedes, porque esa es la verdad. Los pacientes de alto riesgo les cuestan mucho dinero, ¿sí? Hombre, por lo menos tratamos de minimizar. Y ojo con una cosa, y quiero que quede claro en este auditorio, la telemedicina no es la panacea. Ojo pues, es una herramienta más para prestar buenos servicios médicos y de calidad. Pero no es la panacea ni la que va a solucionar todos los problemas de salud del país. Pero hay que ir caminando. Uno primero aprende a gatear, después a caminar y después a correr. Muy bien, para finalizar, 1 minuto para cada uno a manera de conclusión y qué pasos debemos seguir. Empecemos por acá, por el doctor Aristizábal. Creo que el todo está servido para hacerlo más masivo. La estructura tecnológica, la estructura clínica y hacerlo entre niveles. Eso es fundamental, entendiendo todo lo que es el modelo del ministerio y muchas de las barreras que hoy hay para el acceso a los servicios de salud se pueden favorecer si la estructuración del cuidado en salud se hace desde la telesalud, la telemedicina y la telecardiología en nuestros casos, que creo que estamos en un escenario muy posible para eso. Bueno, yo simplemente reafirmo lo que dije hace un momento. Yo creo que la tecnología y las plataformas deben ser un elemento dado. Creo que donde uno debiera, si tuviera que enfocarse y priorizar, debería hacerlo en actualizar y desarrollar los sistemas de negocio y los sistemas de operación a la misma velocidad que uno quisiera adaptar y adoptar tecnología. Porque de lo contrario puede terminar uno con inversiones muy altas, ineficientes e inefectivas, y entonces diciendo que el problema es tecnológico, cuando muchas veces puede ser del sistema mismo de cómo yo opero y hago la operación, la atención, el aseguramiento, cualquiera sea mi modelo de negocio. Entonces creo que hay que actualizar allí primero. Doctora Sandra. Bueno, la telemedicina como tal es una modalidad de prestación de servicios. Como dice el doctor, no es la solución a todos los problemas, no a todo el mundo le sirve la telemedicina. Está prevista para mejorar temas de acceso y temas de resolutividad, así está prevista en todas partes. Entonces, por lo tanto, frente a esto, cada cual dentro de su modelo de negocio, dentro de sus procedimientos, dentro de sus procesos, dentro de sus modelos de atención, debe definir qué servicios y qué entidades son candidatas para montar este tipo de esta modalidad. Adicionalmente, la telemedicina está prevista para ser una solución tanto en todos los momentos de la atención, promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. El camino está abierto. O sea, eso depende ya de cada uno de los actores del sistema que se ajuste de una forma creativa para poder llevar soluciones reales en salud hacia su población atendida y su población afiliada. Otro tema importante es el tema de los relacionamientos que hay dentro del sistema, que sean relacionamientos transparentes, relacionamientos que generen confianza y adicionalmente, pues aquí estoy en medio, el tema de los pagos es un tema que fue identificado en el estudio como una de las barreras grandes para implementar y para mejorar la implementación de la telemedicina. Entonces, mientras esto también se dé, mientras los razonamientos estén claros y se den con tranquilidad y los pagos y los flujos de recursos se den dentro del sistema con tranquilidad, también va a funcionar el tema de telemedicina. La conclusión mía es muy sencilla. Primero,
telemedicina como herramienta debería ser una política de Estado, no del político de turno que está sentado en el solio de Bolívar, sino una política de Estado. Y lo segundo es que nosotros, como, llamémoslo como colectivo, también tenemos que ser un poco más incisivos en ese sentido. Nosotros no podemos esperar que todo nos llegue por inercia o por ósmosis a un sistema de salud, ¿sí? El sistema de salud colombiano es un sistema que ha sufrido muchísimos problemas y los va a seguir sufriendo porque somos países en vías de desarrollo, no somos un país desarrollado. Pero sí, hombre, pongámosle un poco el foco a que sea una política de Estado y la implementación de tecnología sea una política de Estado. Nosotros nos jactamos todos los días, y se jactan las compañías de telefonía celular en Colombia, que a nivel latinoamericano es el país con más penetración de líneas celulares, es uno de los más grandes del mundo en penetración de líneas celulares, pero es que nos quedamos en los celulares, el resto de la tecnología la dejamos a un lado. Yo pienso